Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este miércoles 10 de abril del año 2024. Yo sinceramente ayer pensaba que a esta hora iba a estar abriendo el programa con la batalla parlamentaria que supuestamente se iba a librar hoy por la mañana en el Congreso de los Diputados a cuenta del caso Begoña Gómez. Pero resulta que como ni el presidente del PP, ni la secretaria general del PP, ni el portavoz parlamentario del PP han usado su turno en la sesión de control al gobierno para preguntar por este asunto al presidente Sánchez o a la vicepresidenta Montero, pues al final la verdad es que la supuesta batalla parlamentaria ha quedado bastante menguada. Aún así, les advierto, les adelanto que a las 9 de la noche les voy a contar algo que creo que es un punto de inflexión en el caso Begoña Gómez, y a las 10 de la noche les vamos a dar más noticias sobre el caso Begoña Gómez. Pero como les digo, ni Núñez Feijóo, ni Cuca Gamarra, ni Miguel Tellado han preguntado al gobierno sobre el escándalo que afecta al presidente por las actividades de la mujer del presidente. Y a cambio, la persona que tenían enfrente, la socialista María Jesús Montero, les ha echado a ellos tres a la cara los sobresueldos en sobres del PP, la sede del PP pagada en B, a Rodrigo Rato y, cómo no, al novio de Ayuso, de la que la ministra de Hacienda ha vuelto a pedir hoy su dimisión. Que la cúpula del PP no se haya atrevido a citar el caso Begoña Gómez en la ocasión que les brindaba esta mañana el Congreso, pues no sé si a ustedes les sorprende o no les sorprende. Lo que seguro que ya no llama la atención es que el sanchismo saque a pasear a Díaz Ayuso para no hablar de lo suyo. Cuando no es el novio es el hermano, cuando no es el hermano son los ríos, cuando no son los ríos es el dumping fiscal, cuando no es el dumping fiscal son las residencias. Y a propósito de las residencias, el pasado 2 de abril, el día en que se publicaba la famosa carta de Begoña Gómez pidiendo al gobierno de su marido que le concediera a un amigo y colaborador un contrato millonario, la cadena SER le preguntó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en Moncloa a la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, por una noticia que llevaban ellos en exclusiva. El gobierno de la Comunidad de Madrid estaba enviando cartas a familiares de fallecidos en residencias durante la pandemia para pedirles la cuota correspondiente de la residencia que adeudaban. Esto es lo que dijo la ministra Pilar Alegría desde la sede del Gobierno de España. Que con esas reclamaciones lo único que se demuestra es una falta de empatía y una falta de humanidad y una falta de respeto a las víctimas fallecidas en el COVID y también de falta de respeto hacia el dolor de tantos y tantos familiares. Ojalá la Comunidad de Madrid hubiera sido tan diligente como lo está siendo ahora en aquellos momentos para derivar a todas estas personas a los hospitales. Seguramente hoy tendríamos que lamentar muchas menos muertes. Y por cierto, ayer escuchaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid decir que ella estaba al lado de las familias, que les tendía la mano. No, la presidenta de Madrid no les tiende la mano, les extiende una factura. Extiende una factura. Es que me lo estoy apuntando porque lo voy a necesitar en unos instantes. Así que falta de empatía, falta de humanidad, falta de respeto. Posteriormente a estas palabras de la portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid dio su versión. Dijeron que ellos estaban obligados a requerir estas deudas a las familias porque el gobierno de Sánchez, en su legislación estatal, no había establecido ninguna excepcionalidad con las deudas pendientes durante la pandemia. Al margen de las versiones opuestas del gobierno de Sánchez y del gobierno de Ayuso, lo que quedó claro al escuchar, por eso les he puesto el corte de sonido de Pilar Alegría, es que en el gobierno de España querían dejarle claro a los españoles que ellos sí son sensibles con el sufrimiento de los más vulnerables y que les parece inhumano pegarles un estacazo económico, aunque la ley obligara a ello, que ellos tienden la mano y no extienden la factura.
Imaginen qué habría dicho la portavoz Pilar Alegría si el cobro de la Comunidad de Madrid a las familias por lado de las residencias, en vez de ser legal y obligado, hubiera tenido una sentencia en contra del Tribunal Supremo, o incluso 2 sentencias en contra del Tribunal Supremo. Les digo esto porque me gustaría contarles hasta qué punto el gobierno de Sánchez y de Pilar Alegría, a la que acaban de escuchar, es empático con los más vulnerables. Resulta que en uno de los barrios más populares de la ciudad de Madrid, y podríamos decir también humildes, el barrio de Orcasitas, el gobierno de España, a través de la Seguridad Social, les está reclamando a decenas de pensionistas, la mayoría viudas de más de 80 años, la devolución del complemento de la pensión. Como la pensión es baja y un complemento, pues la Seguridad Social está diciendo que devuelvan el complemento. A pesar de que el Tribunal Supremo le ha dado la razón a las viudas y viudos en 2 sentencias diferentes. El calvario de las viudas de Orcasitas ha bautizado esta noticia el diario El Mundo. Porque decenas de pensionistas a los que se les está exigiendo que devuelvan el complemento de su pensión solo por el hecho de que su vivienda ha sido rehabilitada y la Seguridad Social considera que obtuvieron una ganancia patrimonial, a pesar de que no recibieron un solo euro en su cuenta. Siguen siendo igual de humildes, trabajadores, honrados, pensionistas, viudos, viudas, pero sin, digamos, un exceso de recursos. De ahí que tengan una pensión complementaria. Que la comunidad decide rehabilitar la vivienda y entonces, oye, que eres más rico, devuelve el complemento de tu pensión. Manuela Navarro es la presidenta de la Asociación de Vecinos Guetaria de Orcasitas. Ahora mismo está prestando ella ayuda a esas viudas y viudos pensionistas que recurren a Manuela porque a lo mejor es que no tienen ya a quién recurrir. Manuela Navarro, presidenta de la Asociación de Vecinos Guetaria de Orcasitas. Buenas tardes. Buenas tardes. Para que los oyentes sepan de lo que estamos hablando, Manuela, usted está ayudando a personas, he dicho mayores de 80 años, pero creo que hay incluso mayores de 90 años con pensiones muy bajas, que el gobierno, al tener una pensión tan baja, tiene que complementar, pero que ahora el gobierno le está quitando a través de la Seguridad Social el complemento que les está reclamando por sorpresa miles de euros por haber rehabilitado su edificio. Explíquenos qué está pasando. Pues, Dieter, está pasando lo que ha explicado perfectamente con anterioridad. Ocurrió que aquí en el barrio, además es un barrio que somos un referente, el poblado elegido de Orcasitas, un referente en rehabilitación energética, que estamos haciendo todo el barrio gracias a las subvenciones que nos dan, en este caso estamos del ayuntamiento, porque las subvenciones europeas no tienen fiscalidad. Entonces, cualquier otra subvención que puedan otorgar a los ciudadanos, luego hay que declararlas en la declaración de la renta. Hay una ley que nos obliga a todo tal. En este caso, las subvenciones jamás han llegado al bolsillo del vecino, porque la subvención se da a la cuenta de la comunidad. Por lo tanto, el vecino jamás en su cuenta está el dinero. Pero luego, como hay una ley que hay que declarar en Hacienda, pues hay que prorratearlo. Bien, esto que ya en principio llevamos mucho tiempo también intentando que esto se solvente porque nos parece una barbaridad, sobre todo para las personas más vulnerables, todas estas personas han declarado y han pagado. ¿Qué ocurre? Como tienen muy pocos ingresos, pues claro, sus retenciones son muy pequeñas, con lo cual les sale a pagar en Hacienda pues 4.000, 5.000, 3.000, hasta 6.000 euros. Lo cual, obviamente, con una pensión que tienen máximo con esa ayuda de 700 o máximo 800 euros, se puede imaginar la situación en la que se encuentran. Pero no contentos con esto, estas personas que tienen o cobran un ingreso mínimo vital o tienen este complemento a mínimos que curiosamente les da el gobierno
porque entienden que con 300 o 400 euros de pensión no pueden vivir, les dan un complemento hasta 700, 800 euros para que, bueno, se entiende que con ese dinero quizás ya se puedan más o menos vivir. Bueno, pues al recibir estas subvenciones, el gobierno, bueno, en este caso la Seguridad Social, efectivamente, me da igual, les está reclamando todo el complemento de mínimos que les otorgan por los 14 meses del año, los 12 meses más las 2 pagas extras. Esto les está suponiendo a todas estas personas pues que tengan que estar pagando pues un mínimo desde 2.800 hasta algunos casos casi 6.000 euros. Estamos hablando de personas, efectivamente, bueno, pues algunas con 97 años. ¿Qué hace la Seguridad Social? Les envía las cartas, les reclama. Se han hecho alegaciones, Dieter, porque hemos hecho alegaciones y jamás han contestado a las alegaciones, algo que es obligatorio. Pero luego después les vuelven a mandar una carta ya con una carta de pago, diciéndoles, te mando la carta de pago y si quieres lo puedes pagar entero. Que algunos vecinos, por miedo, han pagado. Pero si no dicen, si no me lo puedes pagar entero, entonces yo, dependiendo de la cantidad, te lo voy a ir descontando mes a mes. En algunos casos tenemos vecinas con 97 años que les van a descontar durante 4 años pues 120, 130 euros de su pensión. Con lo cual, estas personas que efectivamente son vulnerables, ya con su pensión, antes de la obra, durante la obra y después de la obra, pues todavía se quedan en mucha peor situación. Porque obviamente ellos que son más vulnerables pagan mucho más que cualquier persona que gane 1 millón de euros diario. Quiero decir, el que gana 1 millón puede coger la subvención, obviamente declarar a Hacienda, pero no, la Seguridad Social no le rinde cuentas, no le tiene que pedir cuentas, porque no recibe un complemento de mínimos. O sea, el despropósito es que precisamente los más desfavorecidos y los más vulnerables son los que están pagando el doble que cualquier ciudadano normal. Es verdad que y es que no tiene sentido. Que incluso, perdona Manuela, que les ha afectado Sí. a lo del copago de las medicinas. Sí, les ha afectado al copago de las medicinas porque se lo han quitado. También. Sí, se lo han quitado. Tienen que pagar las medicinas. Las personas que estaban recibiendo ayuda a domicilio, porque bueno, son mayores y a través de los servicios sociales se les envía precisamente por sus bajos ingresos una persona para que les pueda ayudar en la limpieza de la casa y tal, también se lo han quitado. Porque claro, hay que tener en cuenta que durante un año, donde ha figurado el importe de la subvención, pues evidentemente, claro, deben de entender que se han hecho millonarios de la noche a la mañana sin tener ellos el dinero en su cuenta, pero todo esto les está sucediendo. Tenemos casos que no les han quitado porque no tienen complemento, pero sí les han quitado las becas de estudio a las familias. O sea, es de verdad totalmente aberrante, porque no entendemos cómo unas ayudas que son absolutamente necesarias, luego les puedes hacer esto a la gente más vulnerable. Realmente hay situaciones, bueno, todas son dramáticas, todas, pero todas las personas están absolutamente muy afectadas. Cada vez que reciben una carta reclamándoles de nuevo el dinero, cuando no han contestado, es que de verdad da mucha pena porque vienen llorando, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me hacen a mí esto? Y es muy difícil, Dieter, es muy difícil explicar porque no tiene ninguna explicación. Ha dicho usted que en varias ocasiones trataron de ponerse en contacto con la Seguridad Social para advertirles del despropósito. La justicia les ha dado 2 veces la razón. ¿Usted le escribió una carta al presidente del Gobierno, Manuela? Sí, yo escribí 2 cartas, uno en el año 22 y me contestó precisamente antes de saber el tema de la tesorería territorial, precisamente para tener una reunión con quien él considerase, entendía que quizás la ministra de Hacienda, para pedir la nula fiscalidad de las subvenciones. Me contestó su gabinete diciéndome que me dirigiera al Ministerio de Hacienda y al MITMA. Entonces, bueno, yo así lo hice.
El Ministerio de Hacienda me contestó a los 8 meses diciendo que, bueno, que los Next Generation no tienen fiscalidad y que, bueno, pues que el resto de los impuestos son necesarios para precisamente poder darnos este tipo de ayuda. Posteriormente, con esto de la Seguridad Social, el 6 de noviembre escribí al presidente del Gobierno explicando esta situación y preguntándole por qué las diferencias de unas subvenciones, las que vienen de Europa, ellos deciden que no tengan fiscalidad y el resto sí las tienen que tener, cuando es para la misma obra, las mismas partidas, o sea, es absolutamente lo mismo. Lamentablemente no tengo ninguna respuesta. Escribí el 6 de noviembre, pero no tengo ninguna respuesta. El presidente Sánchez no respondió a su carta. Creo que María Jesús Montero o alguien del Ministerio de Hacienda sí que les respondió, ¿no? Que les dijo algo así como que esos impuestos que les cobran a ustedes son los que sirven para pagar luego sus subvenciones. Exactamente, que los impuestos están efectivamente para poder otorgar las ayudas que se otorgan. Hemos escuchado antes a la portavoz del Gobierno respecto a otro asunto hablar de empatía o de falta de empatía, de falta de humanidad, de falta de respeto. ¿Usted cree que se está teniendo empatía y humanidad con esta gente? Porque yo supongo, Manuela, que además de la ayuda legal y la ayuda de denuncia que está usted dando, habrá sido el hombro sobre el que le han llorado, como me decía antes, gente muy humilde, ¿no? Claro, evidentemente empatía no hay ninguna. Por parte nuestra estamos haciendo todo lo que podemos, llamando a todas las puertas que desde la Administración no nos están respondiendo. Entonces ya no sabemos de verdad qué hacer. Empatía ninguna. He intentado, se ha pedido reunión con la Tesorería Territorial. Hablé con la subdirectora. La subdirectora, bueno, fue amable, pero la reunión no nos la dieron. Me llamó personalmente la directora a los pocos días para decirme que no nos iba a dar la reunión porque era un tema de Hacienda y que entonces que lo tenía que resolver Hacienda. Total, que así estamos entre unos y otros, nadie da respuesta, lo que es más grave, nadie resuelve nada. Es muy duro, de verdad, Dieter, escuchar cuando sale todo el mundo diciendo los más vulnerables hay que cuidarlos, los más mayores, no sé qué. Y entonces, ¿con esto qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas personas? Estas personas no son vulnerables. Son las que menos cobran. Cobran al año 7.000 euros. Y de 7.000 euros por una subvención que han tenido, han pagado hasta 10 y 12.000 euros en impuestos. Es una locura. Y no hay empatía. O sea, creo que las cartas o cuando se pide una reunión deberían por lo menos de escucharnos y que digan a los afectados por qué motivo no se hace o no se puede hacer o no sé, que den una explicación. Pero no puede ser que los afectados estén haciendo sus alegaciones. Inclusive se envía las fotocopias de las publicaciones que salen en el boletín oficial con el otorgamiento de las subvenciones, donde pone claramente en el boletín del ayuntamiento que se otorga a tal comunidad con tal cifra. O sea, hemos enviado todo tipo de documentación. Hemos recurrido también a la FRAC, lógicamente, pero no tenemos ningún tipo de respuesta. El único que ha respondido y muy interesado fue el defensor del pueblo, que lógicamente le parece una barbaridad, y él se ha mostrado mucho interés y nos ha pedido que le enviásemos la información de los casos, que él lo mirará uno a uno. Claro, esto se lo hemos mandado en el mes de febrero, Dieter, es muy poco tiempo todavía, pero es el único que ha mostrado interés. De los demás no sabemos nada, absolutamente nada. Es cierto que cuando nos ven saben que lo vamos a preguntar, pero intentan no vernos. O sea, es absolutamente imposible. Por nuestra parte es que ya no sabemos qué hacer, pero sí que es verdad que esto es una tremendamente injusticia, porque no hay derecho a que estas personas, que son las más indefensas, a estas alturas de su vida estén padeciendo lo que están padeciendo. El estrés que les supone cada vez que reciben una carta de la Seguridad Social, solamente yo les diría que les vieran la cara y que cuando vienen a mí de verdad les escucharan. O sea, la cara que tienen los pobrecillos. Todos además con mucho miedo, porque, la Administración
es un gigante y todo el mundo sabemos que la administración te puede llevar por delante. Y en este caso, pues estas personas que son vulnerables, solamente recibir una carta, me tienes que dar 4.000, me tienes que pagar o devolver 5.000 o 3.000, con sueldos de 700 euros al mes, se puede imaginar, Rita, el estrés que les está suponiendo para todas estas personas. Manuela Navarro, presidenta de la Asociación de Vecinos Guetaria de Orcasitas, muchas gracias por haber contado esta historia, muchas gracias por la labor que hace y yo lo único que le puedo prometer es que si nos llama la vamos a contestar. Vamos a estar ahí y usted, si necesitan más ayuda, vuelvan a llamar a este programa que les daremos al menos voz para que Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, y María Jesús Montero por lo menos escuchen, ya que no ven las caras, que escuchen el sufrimiento de esta gente. Muchísimas gracias y mucho ánimo, Manuela. Muchísimas gracias, Dieter. Muchísimas gracias por la ayuda y por el programa. Muchísimas gracias. Un saludo. Lo que acaban de escuchar no es una noticia local de Madrid, a pesar de que el caso que les hemos contado es de un barrio de Madrid como Orcasitas. La pesadilla de esas viudas, viudos y otra gente humilde la están sufriendo en barrios de toda España, que han sido rehabilitados o que lo serán en el futuro. Barrios, por lo general, modestos, donde viven familias, por lo general, de bajos ingresos y la mayoría en situaciones vulnerables o rozando la vulnerabilidad. Escuchen lo que nos ha contado a la noche de radio el responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Vicente Pérez. Hombre, se está sufriendo en otros lugares de España, puesto que, por ejemplo, hay sentencias del Tribunal Supremo en Extremadura, en Asturias y en otras provincias, ¿no? Y también en el caso de Madrid, pues no solo este problema lo conocemos en el poblado dirigido de Orcasitas, también nos llegan casos del barrio del Aeropuerto y de otros barrios de Madrid. Póngase en el lugar de una mujer de 80 o de 90 años que cobra una pensión de 600, 700 euros y que viene la Seguridad Social y te dice que le tienes que devolver 4.000, 5.000, 6.000 euros porque sí, porque has recibido un ingreso que tú no has recibido nunca. Porque la subvención para la rehabilitación la recibe la comunidad de propietarios, no la recibe esa mujer, ¿no? Evidentemente a esa mujer le causa sufrimiento, le causas un susto enorme, ¿no? A una persona vulnerable por la edad, por la enfermedad, por sus condiciones y porque además tiene unos ingresos miserables, encima le exiges que te devuelva 5.000, 6.000 euros. Y encima, cuando tú sabes, en el caso de la Seguridad Social, que el Tribunal Supremo te está diciendo que no procede, que ahí no ha habido ninguna ganancia patrimonial, que no tienes ningún derecho a quitarle el complemento de mínimo. Lo único que puedo decir es que esa persona, desde luego, sensibilidad no tiene ninguna. El gobierno de Pedro Sánchez, la ministra de la Seguridad Social Elma Saiz, la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero están esquilmando el complemento de la pensión a gente vulnerable, como viudas y viudos de 80 o 90 años sin recurso en toda España, llegando incluso a quitarles el copago de las medicinas. ¿Has escuchado, Isaac? A gente que cobra 700 euros al mes reclamándoles 4.000, 5.000, 6.000 euros. Y con 2 sentencias del Supremo en contra. Gente que le ha mandado cartas a Pedro Sánchez que el presidente ni siquiera se ha dignado a contestar. Ancianos a los que la ministra de Hacienda les ha justificado esta persecución porque con vuestros impuestos se pagan las subvenciones que reciben. Y esto, al menos nosotros nos enteramos el día en el que el gobierno de Sánchez ha conseguido torcer el brazo de la ley y de la mitad del Consejo de Televisión Española para gastar 48 millones de euros de los impuestos de los españoles en el fichaje de David Broncano para que compita con El Hormiguero. Empatía, humanidad, respeto
¿A quién y de quién? La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.